30 minutos nos separan de las 19 horas. Estamos en X5 Radio, en la 91.3 de Dial, sino a través de www.x5radio.com.ar. Allí nos buscan en el dial y nos escuchan en toda la Argentina, sino también en el mundo. Vamos a una entrevista especial, algo de historia, como lo hemos hecho aquel día que homenajeamos a Scalabrini Ortiz y la importancia del ferrocarril allí en Radio Perio. Hoy lo hacemos en X5 Radio y esto es sobre el feriado de mañana. Muchos lo sabrán, 17 de junio, lo sabrán, pero porque se han enterado ahora. Para eso estamos en línea con el licenciado en Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Además es docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Él es Carlos Ciapina, tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al aire. Ignacio Gallardo te saluda. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como decíamos, muchos lo sabrán en este caso, pero no saben el trasfondo del feriado de mañana. ¿Cómo es en este caso que llega a ser feriado? Sí, el feriado de mañana tiene que ver con recordar la figura y la gesta de Martín Miguel de Güemes, ¿no? En ese sentido, revalidar, digamos, y recordar uno de los grandes luchadores y patriotas de la independencia argentina y latinoamericana. Pues ese es el sentido del feriado de mañana, ¿no? De destacar la soberanía en el sentido emancipatoria, ¿no? La lucha de Miguel de Güemes por emancipar a nuestra nación y a las naciones hermanas. Bien, y en este caso ha sido tratado en el Senado, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, ha sido, claro, es una ley, una ley que se sancionó en el gobierno anterior, claramente, o sea, que se sancionó y se propuso en el gobierno de Cristina Kirchner, que precisamente sentía que era necesario reivindicar la figura de un personaje que ha sido históricamente olvidado y no solo olvidado, sino recordado malamente, digamos, tratado por la historiografía liberal como un caudillo díscolo y no como lo que verdaderamente fue, como un luchador popular que contribuyó enormemente a la independencia de América del Sur. Claro, ha sido uno de los grandes cumplió un rol importante, digamos, en la independencia, la liberación. ¿Y te parece importante en este caso destacarlo por primera vez como un feriado? Sí, a mí me parece que es muy importante que señalar que es una figura como Güemes a la altura de nuestros libertadores, claramente. Güemes fue central en la estrategia emancipadora de América del Sur porque durante 6 años hasta su muerte se transformó, entre 1815 y 1821 se transformó en el líder, el caudillo, el gobernador de Salta, que contuvo y detuvo las invasiones españolas que venían de la zona más rica y más poderosa del Imperio Español en América, que era lo que se llamaba en esa época el Alto Perú, y hoy es Bolivia y Perú. O sea, Güemes detuvo en una guerra muy desigual, con fuerzas muy inferiores, detuvo 6 invasiones, 6 intentos de reconquista españolas, mientras San Martín organizaba el ejército de los Andes en Mendoza, y mientras San Martín pasaba a Chile, y mientras San Martín cruzó de Chile al Perú. Mientras se desarrolló la campaña sanmartiniana, el que garantizó que los españoles no reconquistaran territorio de las Provincias Unidas fue Miguel de Güemes, en combinación y en acuerdo con el propio San Martín, ¿no? De ahí la gran relevancia de su figura. Carlos, ¿qué tal? Te habla Verónica. Un gusto. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo te va? Podríamos decir, planteando esta situación de lo que nos han enseñado en la escuela, ¿no? Viste que siempre hablamos de una historia oficial, una historia que marcan, sí, de una historia que han escrito los que han ganado, y a mí lo que me hace acordar es que la historia por la independencia es como medio una suerte más porteña, y se han marginado, digamos, la historia de los pueblos del interior como también agentes por la independencia. ¿Qué opinas con respecto a esto? Porque me hace acordar también un poco a la imagen de Juana Zurduy también, que fue parte de nuestra historia y no le hemos contado.
Sí, claramente, concuerdo con lo que vos señalás. Imagínate cuán porteña es la visión de la historia liberal, ¿no? Tradicional, que cuando muere Güemes muere luchando contra los españoles que habían retomado la ciudad de Salta, que era la sede del gobierno. Es herido y muere en realidad porque él era hemofílico en una época en que esa enfermedad no se desconocía, entonces Sí. cualquier herida significaba desangrarse. Sí. Él muere en esas condiciones, luchando para detener el avance realista, y los días posteriores a la muerte, cuando llega la noticia a Buenos Aires, los diarios de Buenos Aires, que estaban controlados por Bernardino Rivadavia, el que era miembro del gabinete del gobernador Martín Rodríguez en ese momento, o sea, por la facción liberal y la revolución, titulan tenemos un caudillo menos, ¿no? Tenemos un caudillesco menos, como que suerte que se murió uno menos, ¿no? Sí. Esa es la verdadera perspectiva porteña sobre la que era la lucha contra el español, lo que era el rol de los caudillos como líderes populares. Carlos, y también ya que lo mencionás, sí. Mauro Piccoli te habla acá. ¿Qué tal, Mauro? Aquí algunos tuvimos la suerte de cursar contigo en la facultad y sabemos de que también te gusta analizar el trasfondo un poquito de la historia. Y ya que lo mencionás, me gustaría saber cómo era en esa época, en el siglo XIX, ser un caudillo, ¿no? Lo que hoy llaman quizás un populista, ¿no? Porque Güemes quizás también era esto, era un populista del siglo XIX. No sé cómo la ves. Sí, ser un caudillo del siglo XIX es en realidad, fíjate que Güemes es un caudillo, es el gobernador de Salta. En realidad el caudillo del interior es un líder con apoyo popular que expresa las necesidades sociales, emancipatorias y económicas de las distintas regiones de lo que era el virreinato. Ser un caudillo es eso, en esa época. Claro, no necesitaban tener un título para ejercer el poder porque eran líderes populares. No, eran líderes que tenían apoyo popular. Vos imaginate que en el caso puntual de Güemes, nunca logró que las élites salteñas, jujeñas y bolivianas aportaran un solo peso a la defensa del territorio contra los españoles. Claro. Precisamente porque esas élites preferían el orden español, aunque fueran criollas. Y logró, digamos, detener el avance español a partir de una guerra de guerrillas, lo que se llamó la Guerra Gaucha, con los mestizos, los indígenas del norte. O sea, eso era ser un caudillo, pensar un proyecto emancipatorio que fuera popular y que fuera un proyecto para todos, que incluyera el conjunto de la nación, ¿no? La idea de una nación conformándose, ¿no? En oposición a la perspectiva porteña, que era precisamente opuesta al caudillismo, en tanto en cuanto los caudillos expresaban de alguna manera cierta voluntad popular. ¿Y qué pasó con todos esos otros líderes populares que andaban dando vueltas en esa época? No sé, el primero que se me viene, que es un poquito más al sur de Güemes, el Chacho Peñalosa, que hoy en día todavía siguen sin ser reconocidos, quizás en nuestra historia oficial, o siguen sin ser tan valorados. Bueno, los caudillos sufrieron, digamos, una permanente guerra desde Buenos Aires en distintos momentos. Tuvieron, digamos, cierto respiro y ciertos acuerdos durante el rosismo, durante la época de Rosas, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también tenía rasgos de caudillo, obviamente. Allí hubo ciertos acuerdos. Pero estaba en Buenos Aires. Claro, estaba en Buenos Aires, ¿no? Claramente luego de la derrota de Rosas en Caseros, el proyecto que se va imponiendo es el proyecto porteño, el proyecto liberal porteño, y allí, con la conformación del Ejército Nacional, el mitrismo empieza lo que se llama el exterminio de la montonera, ¿no? La montonera como la expresión del caudillismo, allí Chacho Peñalosa, claro. Felipe Varela, los caudillos del litoral, el propio Urquiza, luego López Jordán, van siendo, la palabra es exterminado, no hay ninguna piedad, ¿no? Sí, perseguidos. Ellos y su soporte popular, por supuesto. Totalmente. Y quizás como para ir cerrando,
a mí me interesa pensar, ¿qué ha sido más allá de este centralismo, ¿no? Digo, que a ver, entendemos, de por sí la ley se votó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde está la referencia territorial de nuestro territorio, pero ¿cuál es hoy en día la importancia de esta ley o de quizás de revalorizar a Güemes para el interior de nuestro país? Quizás es una pregunta que deberíamos hacérselo a algún salteño, justamente, pero sí me interesa pensar un poquito cuál es la importancia de empezar a retomar estos referentes del interior y quizás pensar qué incumbencia tiene esto en la vida cotidiana de las distintas provincias. No sé, ¿qué opinás? Si lo analizaste o quizás ni lo pensaste y está bien. No, yo creo que, digamos, primero hay una aclaración que hacer. Digamos, los bonaerenses somos del interior del país. Digamos, allí hay que distinguir la capital, el porteñismo, sí, claramente, y las provincias, ¿no? Cuando vos decís las provincias de la nación, la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses forman parte de ese mundo del interior del país. Buenos Aires, el porteñismo, digamos, no se ve así, obviamente. Yo creo de todos modos que más allá de esa distinción, esta memoria, recuperar la figura de Güemes para las provincias del interior, incluyendo Buenos Aires, que tiene una tradición federal fuerte también como provincia, creo que es central, creo que es clave, creo que es doblemente, ¿no? Es una reparación histórica de algo olvidado y oculto, por un lado, y por otro lado es, como toda reparación histórica, plantea hacia futuro una deuda pendiente que tiene la nación, que es conformarse de adentro hacia afuera. Y para conformarse de adentro hacia afuera hay que recuperar la historia de los líderes del interior de las provincias, de los líderes populares que pensaban precisamente en una nación que fuera la sumatoria de los proyectos regionales populares y no la construcción de una nación excluyente con una metrópoli capitalina y submetrópolis al modo de colonias en el interior, ¿no? Sí, pero aprovechar que estamos creando una nueva nación para pensar en algo distinto, quizás. Exactamente. Carlos, agradecerte como siempre tu tiempo, tu amabilidad y tu claridad, más que todo eso, y estaremos obviamente en comunicación. Y la última cortita, si se pudiese celebrar o festejar, ¿cómo se haría esto mañana? El ideal sería poder ir todos a Salta, Jujuy, Claro. a Salta, Jujuy y Tarija, porque te recuerdo que Güemes, cuando Güemes era gobernador de Salta incluía como herencia de lo que era las grandes unidades del mundo colonial, incluía la provincia actual boliviana de Tarija, Jujuy, Salta y parte de Atacama, o sea, bien. Era un poquito más grande, o sea, estaría bueno poder ir todos hacia allá y conmemorar allí en territorio con los hermanos de Bolivia, porque también pelearon en esa guerra de emancipación y en esa zona, conmemorar todos juntos esa fecha, ¿no? Así es. Bueno, un abrazo grande y obviamente estaremos en comunicación cuando otra fecha así lo permita. Como no, con mucho gusto, y les agradezco a ustedes por ocuparse de temas tan importantes como estos. Un abrazo grande. Pasaba entonces al aire de X5 Radio en Pajaritos en el Aire Carlos Chiapina, licenciado en Historia, también docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, sobre la importancia de Güemes y en realidad entendiendo también el día de mañana, el día feriado 17 de junio, que será, bueno, valga la redundancia, mañana. Exactamente. Brevemente lo que hizo es lo que dijiste vos, fue claro, y brevemente nos contó que existe, como recién decía, existe más allá de la historia oficial que nos han enseñado. Es importante que sepamos otras realidades que en la Argentina, la lucha de otros pueblos, la lucha de los representantes de otros pueblos. Así que es. También, valga la redundancia, lucharon por la independencia de nuestra Argentina, ¿no? Bueno, pero sin ir más lejos, cuando el año pasado se inaugura, que se saca el monumento a
a Colón, se pone el de Juan Azurduy como una referente regional, y viene el presidente de Bolivia aquí, porque la zona en ese momento no estaba tan delimitada geográficamente, no estaba delimitada tan políticamente tampoco, entonces era una lucha regional que nos unía a todos, y en ese sentido estuvo bueno que el acto haya sido multicultural. Tienen tradiciones más argentinas, tradiciones más que ahora se pueden distinguir como bolivianas, pero en ese momento eran todos una Latinoamérica que en conformación. Estamos en la 91.3 de La Plata, x5radio.com.ar. Somos Pajaritos Volando, y va a sonar y va a volar un temazo de una banda de La Plata. Va a sonar Guasones. Si no te enganchaste, tenés tiempo todavía en X5 Radio. Todavía me resisto a la absurda tentación